Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta ocasión. Para mí es un honor y un privilegio poder estar con ustedes y compartir de una reflexión en esta ocasión donde estamos celebrando la Semana Mayor. Una semana que siempre ha sido importante para el creyente. Siempre ha habido actividades diversas en los templos, dramas, las 7 palabras, pantomimas y otras actividades alusivas a esta ocasión. Pero en estos momentos nos encontramos aislados, todos en sus casas, sin poder reunirnos colectivamente a adorar a Dios en un día tan importante o una fecha tan importante como esta. Y de eso quiero en esta tarde aprovechar en esta ocasión el poder compartir una reflexión sobre la palabra del Señor, esperando que sea de bendición a vuestras vidas. Recuerde que estamos en tiempos difíciles, pero eso no quita que Dios está fuera de control, que Dios no tiene un plan, que Dios no tiene un propósito. Por el contrario, Dios tiene un plan bien detallado para el creyente, y el plan de Dios es bueno, como dice Jeremías, ¿verdad? Que el plan para el creyente es uno bueno y uno para bien, no para mal. Así que quisiera compartir con ustedes brevemente una reflexión que se encuentra en Juan 16:33, que dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tenga paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De hecho, esta narración, el capítulo 16, de hecho del 16 al 33, yo lo considero uno de los pasajes de suma importancia en la Biblia, en la Escritura, porque vemos a Jesús dando a entender o hablándonos de la revelación y la proclamación de su resurrección, de los efectos de la resurrección en el mundo. De hecho, en el versículo 16 dice: todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. De hecho, el evento de la resurrección todavía hoy es un enigma para muchas personas. Muchas personas no saben cómo explicar el hecho. Algunos piensan que tienen diversidad de ideas. De hecho, hay algunos que niegan la resurrección por completo porque no ha habido, ellos dicen que no es una experiencia normal en el ser humano. Por tanto, ellos no pueden creer que Jesús resucitó. Y esta es la perspectiva de los ateos. Hay otros que posiblemente creen que pudo haber ocurrido, pero que los hombres nunca han experimentado. La ciencia no puede explicar este evento, esta ocurrencia. Por tanto, como ocurrió hace tantos años, ¿verdad? Pues ellos no le dan importancia. Puede que sí o puede que no. O sea, y estas personas, esta perspectiva es de aquellos que profesan lo que es el ser agnóstico, que creen en la existencia de Dios, pero que está inaccesible. No se puede contactar, Él no toma asuntos, ¿verdad? En nuestras ocurrencias no le importa. Por tanto, esta es la perspectiva de los agnósticos. Y otros dicen que sí puede haber ocurrido, que Jesucristo resucitó, pero que hace tanto tiempo de esto que realmente para nuestros tiempos no tiene ningún significado. Y lo tienen bien en poco, porque piensan que en este tiempo no es necesario el creer en la resurrección de Jesucristo. Pero para el creyente, escúcheme bien, para el creyente la resurrección es el fundamento del cristianismo. El mismo apóstol Pablo decía: si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra prédica. Usted sabe lo que es hablar, como hacen muchos, sin tener un fundamento, sin tener realmente una veracidad de lo que hablan. Nosotros sí tenemos, unas evidencias de que Jesús resucitó. La Biblia básicamente menciona momentos en que las personas pudieron ver a Jesús resucitado. Él intervino, él interaccionó con sus discípulos en vida después de haber resucitado. Por tanto, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo resucitó y nosotros lo creemos. Por eso, para nosotros es fundamental la resurrección. La resurrección es importante porque le dio vida al ser humano. Sin la resurrección, mi hermano, nada pudiéramos usted y yo hacer hoy. Básicamente estaríamos perdidos. Pero gracias al Señor Jesucristo por su resurrección. Y de hecho hay unos beneficios que quiero ahora hablar, y el significado de la resurrección para usted y para mí, que creemos en ese evento poderoso. Yo creo que la resurrección fue un hecho real. El beneficio de la resurrección nos da acceso a la presencia de Dios. Hay dos cosas bien importantes que nosotros debemos entender con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primero, fue una promesa gloriosa
donde se abrió una puerta hacia Dios. Ya no tenemos que ir a través de rituales y ceremonias para poder alcanzar perdón de nuestros pecados. No tenemos que sacrificar un cordero, no tenemos que matar una oveja, no tenemos que andar de rodillas kilómetros y kilómetros para purgar nuestros pecados. No, en la cruz del Calvario Jesús llevó nuestros pecados y no solamente allí murió por nosotros, no siendo Él, no habiendo pecado, se hizo pecado por nosotros y luego resucitó para darnos vida eterna. Por tanto, nos dio acceso al Padre. Lo segundo que hizo, ¿verdad?, este evento fue que nos mostró el proceso, cómo acercarnos a Dios, ¿verdad?, al orar, ¿verdad? De hecho, Él dice, todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Mire qué importante fue la resurrección de Jesucristo, que ahora nosotros podemos allegarnos a Dios directamente. Ya el velo no está para impedir, ya no hay los rituales y las ceremonias sacerdotales arónicas para poder purgar nuestros pecados. No, ahora podemos acercarnos a Dios. Y no tan solo eso, sino que todo lo que pidiéramos al Padre, Dios nos lo va a dar. Dios va a responder si nosotros nos acercamos a Él con sinceridad y nos acercamos a Él con un corazón compungido y arrepentido. Escuche bien, arrepentido delante del Señor. Tú y yo tenemos que reconocer que nosotros hemos fallado, hemos pecado. No había forma que pudiéramos pagar nuestra deuda del pecado, pero Jesucristo por nosotros murió para que pudiéramos acercarnos a Dios. Yo doy gracias a Dios, mi hermano, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Mucha gente guardan ese día viernes, se lamentan ese día, se ven afligidos ese día, oiga, y hablan tantas cosas que realmente si estuvieran en los tiempos de Jesús no cumplirían las mismas, como que, por ejemplo, ellos intervendrían para que Jesús no fuera crucificado, o harían cualquier cosa para convencer a Pilato. No sé qué cosas o argumentos quizá la gente dice hoy, pero ya eso estaba predicho, había un propósito, había una misión, y Jesús fue a la cruz allí a morir por ti y por mí para poder nosotros tener acceso a Dios. Yo doy gracias a ese Dios y lo repito nuevamente, o sea, estoy agradecido de ese sacrificio en la cruz del Calvario, y cuando miro al Calvario, para mí hay una gratitud por el sacrificio que el Señor hizo. Sí murió, sí fue escupido, sí fue ridiculizado, fue golpeado, oiga, fue latigado, sí, todo eso lo sufrió, y eso da sentimiento y eso afecta las emociones de todo ser humano. Pero si eso no hubiera ocurrido en la vida de Jesucristo, hoy nosotros estuviéramos en peor condición. Pero gracias a Jesús, que vino a esta tierra, murió en la cruz del Calvario y resucitó, que es lo importante, no se quedó allí, oiga, en la tumba. ¿Qué significa realmente la resurrección? Pues mire, lo que le he mencionado primero, que con esa muerte Jesús pagó el salario del pecado, la deuda que tú y yo teníamos que no podíamos pagar. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y más adelante, o antes, un versículo anterior a ese, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, escuche bien, aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra condición no ameritaba que Jesús hiciera el sacrificio. No éramos dignos de que el Señor tomara nuestro lugar, pero el Señor lo tomó. Allí en la cruz del Calvario murió por ti y por mí. Oiga, realmente, o sea, tenemos que entender que la resurrección de Jesús pagó la deuda, pero también, oiga, rompió las cadenas de la muerte. O sea, dice la palabra del Señor que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En otras palabras, Cristo resucitó. Él es las primicias, fue el primero. Lázaro murió, resucitó, pero volvió a morir, al igual que el hijo de la viuda de Naín. Oiga, todos ellos
volvieron a la vida, pero murieron. Cristo, por el contrario, murió, resucitó y nunca volvió a morir más. Está vivo, está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Por tanto, la resurrección significa vida. O sea, muerte de Jesús para que nosotros tuviéramos vida. Jesús fue golpeado para que nosotros fuéramos libertados de esa plaga y de ese pecado, ¿verdad? Y ser perdonados nuestros pecados. Realmente Jesús hizo la gran diferencia. Qué bueno que podemos nosotros, como creyentes, mantenernos firmes porque el Señor hizo ese sacrificio en la cruz para resucitar y que también nosotros tengamos la oportunidad de poder también participar de la resurrección en su momento. Son muchas las religiones que existen hoy que veneran, adoran sus líderes y al punto de ponerlo al nivel del mismo Dios. Por ejemplo, en la India está lo que se llama el zoroastrismo, donde el profeta Zoroastro murió y ellos pues veneran a ese profeta como Dios, pero si vamos a la realidad, su cuerpo está todavía en los templos que ellos le han construido, templos millonarios, pero el cuerpo está allí. También en Asia tenemos, ¿verdad?, los adoradores de Buda, el profeta Gautama Buda, que también murió. Y mire, su imagen ha sido hecha en más de 1000 formas y posiciones, pero aún sigue muerto. O sea, estas personalidades y profetas que adoran otras religiones, el líder todavía se encuentra y ellos saben dónde se encuentra su cuerpo, pero usted y yo, el cristianismo es diferente. El cuerpo de Jesús nunca se encontró, el cuerpo de Jesús nunca fue hallado, aunque dicen que se lo robaron los enemigos del Señor, pero nosotros sabemos que ese cuerpo no vio corrupción, ese cuerpo resucitó y damos gracias al Señor que hoy usted y yo podemos decir, ¿verdad?, que nuestro Dios vive, que está en los cielos y no necesita ninguna ayuda. Mira, hay gente que tienen que cargar sus dioses, que los llevan cargado en el cuello, que hacen tantas cosas para venerarlo porque no se pueden mover, no pueden caminar. Y de hecho el profeta Jeremías en el capítulo 10 y versículo 3 al 6 habla acerca de esto. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, dice el profeta, porque no pueden hacer mal, ni para hacer bien tampoco tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Qué tremenda expresión del profeta Jeremías. Realmente, oiga, la resurrección de Jesucristo validó y probó el reclamo del mismo Jesús, que era el Mesías. De hecho, en una breve oración que hizo Jesús en el versículo 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Mire, la resurrección de Cristo hace realidad la paz, la verdadera paz, una paz triunfante. O sea, el mundo solo nos dará pruebas y aflicciones, pero Cristo nos dará la paz que tú y yo necesitamos. O sea, recuerde que los enemigos de Cristo, que es la muerte y el pecado, están en contra de lo que es la vida y la santidad. Pero Cristo vino para darnos vida y santidad y traernos paz a usted y a mí. Aquellos que hoy se encuentran quizás un poco afligidos, ansiosos por lo que está pasando y piensan que el mundo se está acabando. Mire, o sea, estos son sombras de lo que ha de venir. Créame que para el mundo, el final del mundo, vendrán unos acontecimientos sumamente drásticos que sobrepasarán lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Pero estos son señales, estos son una alerta para que la iglesia esté preparada, que el que resucitó volverá nuevamente por nosotros. Créame que Jesús profetizó que Él vendría y yo lo espero, lo espera tú también. ¿Está tú a la expectativa? ¿Realmente crees que Él resucitó? Si crees que Él resucitó, vive como que Él resucitó, con gozo, con paz en tu vida, con la firmeza de que no importa las pruebas, las dificultades, Jesús resucitó. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta una próxima ocasión.
Que la paz del Señor abunde en vuestras vidas durante estos días.